Bon dia a tothom. La Chodivé, Sarsam. Supongo que esto último no lo habéis entendido. En romano. Nos robaron nuestro idioma, así que no voy a hablar en romano. Tampoco sé catalán, lo siento mucho, así que para entendernos qué es lo importante, hablaré en este español colonizante, que para mí también es colonizante, ¿no? Que también ha colonizado mi pueblo. Estoy muy nerviosa porque es la primera vez que hago esto así como por internet. Me parece muy raro porque soy mucho de tocar, de hablar, de expresarme gestualmente y me parece muy raro hacer esto sin ver vuestras reacciones, aunque os veo por aquí, pero la posición del cuerpo y todas esas cosas me parecen súper importantes y solo me he dado cuenta ahora, antes no. Así que nada, yo vengo a hablaros de feminismo gitano y también un poco de feminismo gitano en tiempos del COVID. ¿Por qué? Porque, bueno, pues estamos en la situación que estamos y hay mucha gente diciendo cosas como el COVID afecta a todo el mundo por igual, etcétera, etcétera, y eso no es cierto. Por supuesto, la COVID, que es la enfermedad, afecta a todo el mundo por igual, pero la crisis económica y social que tenemos ahora mismo no afecta a todo el mundo por igual. Yo no sé si podéis ver la pantalla que he compartido. ¿Sí? Sí, Vale. se ve perfectamente. Vale, pues voy a hacer algo rápido, o sea, en plan 30 minutos o 40, algo así, para que no sea un poco rollo y después podamos conversar un poco más, que creo que es lo importante. Bien, en el chat he puesto una pregunta, si podríais decirme 3 momentos importantes para el pueblo catalán. Si queréis escribirlo por el chat, yo lo leo y después, cuando terminemos, antes de terminar y tal, antes de que hablemos, os hago la reflexión porque os preguntaba eso. Bueno, soy activista gitana o eso creo que puedo denominarme así, porque cuando parí a mi hija, a mi hijo, yo tenía 22 años, pero parecía más niña y sufrí un antigitanismo feroz mezclado con machismo en el hospital. Sufrí violencia obstétrica, más el plus del antigitanismo, diciéndome cosas como, es que, o sea, en pleno parto, ¿no? En plenas contracciones, diciéndome, es que las gitanas os casáis muy pronto, es que las gitanas parís muy pronto, y ahí me hizo un clic en la cabeza diciendo, pero ¿por qué tengo que, o sea, por qué sufro esto? Estoy pariendo, ¿por qué me tienen que hablar así? ¿Por qué me tienen que tratar así? Cuando 5 años después que veía a mi hija Carmen Manuela, intenté por todos los medios que fuera un parto natural y cuando parí a mi hija, algo se solucionó en mí, ¿no? Cuando pude parirla y fue un parto, entre comillas, respetado y una lactancia respetada, pues dije, yo tengo que escribir esto, ¿no? Porque me ha hecho tanto en mi vida, ¿no? Me ha deprimido tanto en mi vida que tengo que escribir esto. Total, que escribí el parto de mi hijo y de mi hija y conté todo el antigitanismo que había sufrido y todo el machismo institucional, social que había sufrido y lo escribí a Pícara Magazine y entonces empecé a escribir y así es como empecé a dar charlas y todo eso, ¿no? Y a formarme. Y bueno, ya está, quería contaros esto para situaros un poquito y por qué estoy aquí y por qué suelo escribir y por qué sigo esta lucha y por qué hablo de feminismo gitano. Bien, entre otras cosas, también hablo de feminismo gitano porque también, otra anécdota personal, con 13 años, en el cole nunca me habían hablado de gitanos, nunca habían hablado de gitanas, nunca habían dado una clase de historia en la que aparecieran los gitanos o las gitanas. Y un día
en una lectura obligada en literatura, nos obligaron a leer un libro que se titulaba La gitanilla. Yo me puse muy contenta porque dije, jo, me voy a sentir representada, ¿no? Importante, involucrada en la historia. Y bueno, la gitanilla empezaba así, supongo que la habéis visto. Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron... Ay, no lo veo. Bueno, la habéis leído. Claro, cuando yo leí esto me sentí súper avergonzada y, y le maldije. O sea, dije, mal reposo tenga ya donde está el payo Cervantes. Claro, aquí meterse con Cervantes es algo chungo, porque Cervantes es un gran literato. Y claro, ¿por qué no se puede una meter con Cervantes? Si lo que está haciendo es contribuir al antigitanismo, porque eso es lo que han hecho desde la literatura, ¿no? Contribuir al antigitanismo. Y no solamente el Payo Cervantes. O sea, el Payo Cervantes, además de Víctor Hugo, Mérimée y un montón de literatos más, lo que han hecho es inventarse a gitanas e invisibilizar a gitanas. O sea, que Cervantes se inventara la gitanilla, que era una mujer inventada, por supuesto, gitana, guapa, preciosa, además se llamaba Preciosa. Vaya nombre, ¿no? Para una mujer y para una mujer inventada, ¿no? Un personaje. Pero además era mala y traicionera y todos esos estereotipos que comenzó Cervantes. Invisibilizó a una mujer gitana de verdad, a una mujer gitana luchadora, ¿no? Como la tía María Cabrera, que fue una mujer gitana que es la gitana más antigua que conocemos por su nombre y apellido. Y fue una bailaora, amazona, volatinera, y claro, la invisibilizó porque una nieta, bisnieta de María Cabrera, se casó con una prima un nieto de María Cabrera se casó con una prima del escritor Cervantes. Entonces ahí tuvieron una ruina muy grande porque se querían separar y él la dejó a ella, tuvieron ahí una ruina muy grande. Y claro, de todo ese antigitanismo de la familia, intrafamiliar, llegó a escribir La gitanilla por venganza. Ya digo, Víctor Hugo escribió El jorobado de Notre Dame, que es la versión Disney, pero que realmente se llama la obra Nuestra Señora de París, y es el corta y pega de La gitanilla en el Estado español, pero allí en París, que es más molón, más elegante, ¿no? En París. Pero es el mismo personaje. Esmeralda es guapa, preciosa. Más, añaden un componente que es que tanto Preciosa como Esmeralda... ¿Alguien ha leído La gitanilla o ha leído Nuestra Señora de París? Pues os la voy a spoilear 500 años después. Lo siento. Al final, Preciosa no es gitana, sino es paya. Es una niña a la que robaron los gitanos. Y ahí añade el plus de que los gitanos y las gitanas, como deporte familiar, como ocio familiar tradicional, robamos niños y niñas muy guapos y rubitos y preciosos. Y en El jorobado de Notre Dame se deja caer otra cosa, que es que robamos niños y niñas muy guapos y guapas y a cambio tiramos a los hijos que por endogamia nos salen deformes como El jorobado de Notre Dame. Eso es, en resumen, lo que quiere decir El jorobado de Notre Dame. Y no solo en la literatura, sino en la pintura. Aquí vemos a la Buenaventura del Payo Caravaggio. Allí estaba yo en París con mi marido, en el Louvre. Sí, he ido al Louvre, por muy gitana que sea, a alguien le choque. Eso es antigitanismo, si te choca. Un crítico de arte al lado del cuadro pone que un joven elegante a un joven elegante le está leyendo la mano esta gitana y le está robando el anillo.
no se ve en el cuadro, no hay una serie de cuadros de la Buenaventura, solo hay este, o sea, no hay un cuadro de después donde se vea que la gitana le está robando el anillo, es algo totalmente inventado. No sabemos por qué lo hizo, por mala sombra, antigitanismo, no lo sé. Pero el caso es que lo puso y contribuyó, o sea, contribuyó al antigitanismo. El payo Merimé también escribió Carmen la cigarrera, y así va formándose el antigitanismo patriarcal, o como queráis llamarlo, en las mujeres gitanas, que ocurre lo mismo con los hombres. Ya he dicho, estos son rumores y cuentos populares. ¿Quién no ha escuchado nunca de chico o de chica cuando, o no a ti, pero lo has escuchado por la calle? Ten cuidado que te va a robar un gitano. He de decir aquí que así como por cultura tradicional no robamos ni niños ni niñas, no es algo que sea una idiosincrasia del pueblo gitano, en principio, para que os quedéis tranquilos. Tampoco nos comemos niños ni niñas. Aquí hay una gitana, una pintura en la que ha secuestrado a esta niña, y aquí en una portada de la Petit Journal, una revista de 1927, pone «Todavía existen los caníbales», y hay un clan gitano, ya diremos luego lo del clan, que se está cocinando a un humano. No sé si es un niño o una niña, pero es un humano y se lo van a comer. Aquí están las gitanas aquí a la esquinita relamiéndose. Y bueno, tampoco comemos así humanos, no sé, así como idiosincrasia, no. Yo prefiero la gamba al ajillo o cosas así. Y claro, todo esto puede parecer muy gracioso y puede ser que digamos, ja, pero esto es fantasía, es literatura, no tiene por qué creerse. Ya, pero esto ha contribuido también al antigitanismo y ha hecho que, por ejemplo, en este caso de María del Ángel Rubio, que fue una niña que estaba en un campamento de Grecia, estaba por allí caminando en un campamento de refugiados búlgaros en Grecia. Dos policías estaban por allí haciendo una redada, no en el caso de María, y la vieron, rubia, con los ojos azules, muy blanquita, muy mona, y dijeron, uy, esta niña no me pega para que esté en un campamento gitano. Y se le vinieron a la mente toda esa literatura que se ha quedado como cuentos populares en la sociedad universal, y dijeron, pues puede ser que sea Madeleine McCann. Es lo primero que pensaron. Madeleine McCann fue una niña a la que desapareció o secuestraron, no se sabe todavía, en Portugal. Y pues es lo primero que pensaron, que lo habían robado y que había acabado vendida en un campamento gitano. Entonces la separaron de la madre. Esta de aquí es la madre, estos son los tíos con los que estaba, y pensaron que no podía ser su hija porque era rubia con los ojos azules. Bien, la genética es así de caprichosa y no te, o sea, puede que te nazca un niño que no se parezca a ti y que sea rubia y con los ojos azules, y pensaron pues eso, que no eran sus padres. La separaron de su familia, la hicieron pruebas, la sometieron a semanas y meses de tortura sin verse, con la niña metida en un orfanato al que llaman la sonrisa del niño y de la niña, tiene guasa, esto griego, a cómo ponen los nombres a los orfanatos. Después de hacerle las pruebas genéticas, descubrieron que sí, que eran sus padres, y no devolvieron la niña a su familia porque pensaron que no estaba bien allí, en esa familia, y hasta donde sabemos de María sigue estando en ese orfanato. Los periodistas la llamaron, o los periodistas, yo los llamo, la llamaron el Ángel Rubio, porque les pareció muy gracioso, o les pareció como un milagro que una niña así de guapa pueda nacer de una familia gitana. Esto también es gitanismo.
Por causa de todo esto de María, pasó en otros sitios, en Rumanía y en diferentes tiempos, que atacaban a campamentos gitanos porque había rumores de que los gitanos estaban robando niños y niñas, y pues en París se tuvo que desmentir. Pegaron palizas a gitanos, a zonas donde vivían gitanos y gitanas, pues por eso, porque había un rumor en el que decían que robaban niños y niñas, nadie lo había contrastado y iban a pegar palizas. O sea que todo esto del antigitanismo que he contado antes, por muy fantasioso que pueda parecer, tiene un impacto en nuestras vidas. Y ahora se sigue creando ese estereotipo. Pues el payo Jacobo Ireos, que es el director del bodrio antigitano de los Gizeh King, ha creado a la Rebe. ¿Qué podréis decir? Bueno, pero la Rebe es un personaje de verdad, no es un personaje como Preciosa o como Esmeralda, sino que realmente es una gitana que existe de carne y hueso. Y sí, es cierto, podréis tener razón, pero realmente lo que escriben en la tele son guiones, incluso el Sálvame. No sé si esto es nuevo para vosotros, pero o sea, es mentira, lo de la tele es mentira, todo, o sea, todo lleva un guión y hacen un personaje. Jorge Javier en el Sálvame hace un personaje y la Rebe hace un personaje, no es ella así todo el rato, ¿vale? Y por supuesto tiene un impacto con nuestras vidas. Bueno, la Noemi Salazar, que también es más famosa ahora. Bien, ¿y qué es el antigitanismo? El antigitanismo no es un racismo de segundas. Ayer lo puse en el Twitter, porque no sé si sabéis que han asesinado a un chico negro en Minneapolis. Supongo que todo el mundo lo sabe. Y tuve que poner que el antigitanismo no es un racismo de segundas, que se quede claro, porque el Twitter y el Facebook está lleno de personas en los que están condenando ese asesinato en el que el policía pues asesinó a un chico negro cuando le puso la rodilla encima en el cuello. Bien, el antigitanismo es una forma específica también de racismo que padecemos las personas gitanas, y es una ideología basada en la superioridad paya. Yo siempre digo esto, o sea, se piensa que lo que hace la sociedad paya está bien, las normas, los modelos organizativos, las instituciones, en cómo está formada la sociedad, es la forma más chachida de hacer las cosas, y nadie piensa que hay otra manera de hacer una sociedad o de organizar una sociedad. El antigitanismo es sobre todo institucional, como el patriarcado. O sea, el patriarcado está en la estructura social. Las instituciones son patriarcales, o sea, el machismo está en todos los sitios, y el antigitanismo también, al igual que el racismo. Y es ejercido y perpetuado y consentido por las instituciones, al igual que el patriarcado. O sea, las instituciones consienten que el machismo siga ahí y no ponen remedio y no cuentan con las mujeres. Aunque ahora os parezca que, bueno, que está habiendo un cambio, porque tenemos un Ministerio de Igualdad que está formado por mujeres de renombre y tal, pero tiene que ir más allá, al igual que la cuestión de la lucha contra el antigitanismo, en la que se cuente con las mujeres que realmente sufren violencia machista, ¿no? Y no se las trate solamente como víctimas, sino como aportadoras de una solución para el maltrato. Bien. Conceptos básicos. Esto me pasa mucho, que suele decirse, no, aquí hay mucha xenofobia en el Estado español. Bien, xenofobia es odio o asco a las personas de fuera. La xenofobia se podría utilizar cuando estamos hablando de alguien que sufre antigitanismo y que es de fuera del Estado español. Pero tú no puedes decir que hay xenofobia contra los gitanos catalanes, porque estás perpetuando el racismo aun nombrando una opresión. No sé si entiende esto. O sea,
los periodistas lo suelen utilizar muchísimo. Xenofobia contra el pueblo gitano. Bien, eso no es xenofobia, porque ya estás diciendo que somos de fuera. Y no, o sea, llevamos aquí más de 600 años. La gitanofobia sería el asco o odio a los gitanos, pero sin poder para ejercer tu asco y tu odio. Es decir, que mi vecina de aquí enfrente piense que yo soy una gitana de mierda, pues a mí me da igual, porque no tiene poder para ejercer su racismo. Y el antigitanismo, pues bueno, ya lo he explicado, ¿no? Con poder para hacer leyes, aplicar leyes, etcétera, etcétera. Bien, rápido. Principios del siglo XV llegamos los gitanos a Europa, venimos de la India, no somos indios, tenemos un origen remoto indio. Pues nada, llegamos aquí a Europa y dijimos, yo me lo imagino que fue algo así, ¿sabes? Como, ¿qué pasa? Pues nada, aquí llegamos, que venimos de la India. ¿De la India llegáis? Dijeron aquí los payos que estaban en Europa. ¿De la India llegáis vosotros? ¿Qué va? ¿Qué puede ser de la India? ¿Cómo vais las mujeres así vestidas y los hombres? No, vosotros de la India no venís, vosotros venís. Es que me suena esos vestidos y esas cosas que lleváis en la cabeza las mujeres, así como rodelas, que parecéis la Virgen María. ¿Y de dónde es la Virgen María? De por ahí de los moros o algo, ¿no? Nene, ¿de dónde son la Virgen María, Jesús, toda esta gente que nosotros alabamos? Yo creo que es de Egipto. ¿Qué dicen? ¿De Egipto? Sí. Ah, pues soy egipciano. Y así sí fue. O sea, egipciano, gitano, gitana. Nosotros dijimos que veníamos de la India, pero no nos creyeron y aquí empieza el antigitanismo en el estado este europeo. ¿Qué pensáis? ¿Que es mentira que me lo he inventado? Pues no, en Forlì hay un archivo que pone, dijeron provenir de la India, pero no les creyeron, tal cual viene en el papel. ¿Os lo podéis creer? Pues yo me lo imagino así, que sería así, digo yo. Y bueno, el 3 de marzo, ay, que no veo, de 1499 se hace la primera pragmática en el Estado español y empieza la resistencia feminista gitana. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo que pedían en esta primera pragmática es que nos fuéramos, o sea, que nos quitáramos nuestra ropa, tomáramos oficios, es decir, nos sometiéramos a un amo y a labrar la tierra, y eso quería decir en esos tiempos que si una cosecha salía mal, pues toda tu familia se moría de hambre, con lo cual los gitanos y las gitanas no querían hacer eso porque ya venían de un proceso de bueno, pues si aquí no puedo vender, pues me voy allí. Y entonces mis niños tienen una posibilidad y mi familia tiene una posibilidad de subsistir. Pero claro, esto en el Estado español, bueno, en el Reino de España de esa época, claro, tenía unas consecuencias en la sociedad, y es que si la gente veía que alguien se podía librar de labrar la tierra o de someterse a un amo, todo el mundo iba a coger de ejemplo a los gitanos y a las gitanas y claro, sería una revolución. Y no querían eso, entonces tenían que castigar. Bien, estas son algunas de las leyes antigitanas. ¿Y por qué digo que empieza el feminismo gitano y gitana? Pues porque, claro, una de las cosas que decían era que no podían andar más de 3 o 4 gitanos juntos, tal cual venía en la pragmática, por la calle. Bien, pues lo que hacían los gitanos y las gitanas cuando estaban juntos, a lo mejor había 3 gitanas y 2 gitanos, decían, bueno, pues no podéis estar, ¿no? Venía el que aplicaba las leyes y decía, no podéis estar más de 4 gitanos juntos. Y entonces decían, pero nosotros no somos 4 gitanos, aquí hay 3 gitanas y 2 gitanos. Así que somos las primeras que intentamos que todo el mundo
utilizara lenguaje inclusivo. Podéis reíros si queréis, pero es así. O sea, tuvieron que hacer leyes específicas para mujeres gitanas porque no dejábamos que nos encasillaran en un masculino global. No sé si entendéis esto que quiero decir. Bien, entonces desde entonces hubo leyes específicas para gitanas y castigos específicos para gitanas y para niñas gitanas inclusive. Estos son algunos de ellos, pero hay muchísimas más. En muchos artículos en el que escribo en Pícara, escribo de algunas leyes y castigos específicos que sufrieron la mujer y la niña gitana. Y después de todo esto, de un poco histórico, claro, hay muchas cosas que escucho ahora desde el feminismo que nos dicen cosas como, es que os habéis sumado al carro del feminismo para intentar la lucha contra el antigitanismo. Yo no veo malo en eso, pero para quien piense que nos estamos aprovechando del feminismo para la lucha contra el racismo, quiero deciros que estas tres mujeres que hay aquí, Sofía Kovalevskaya, que fue la primera matemática europea, era gitana, Alexandra Duradova escribió un poema en 1927 para el día 8 de marzo, hablando sobre el feminismo gitano, y Gina Ranjic es otra poeta gitana muy antigua que escribió en romano. O sea, que ya venimos de un proceso histórico feminista, aunque no lo llamemos así. Igual que cuando me dicen, ¿por qué el feminismo debe de tener apellidos? ¿Por qué se le pone feminismo gitano cuando todo es feminismo? Pues porque no es una creación, vaya. O sea, el feminismo, ¿de dónde viene la palabra feminismo? No lo voy a contar, quiero que después de esto lo busquéis. ¿De dónde viene el feminismo? ¿De dónde viene la palabra feminismo? O sea, no es una creación ideológica paya, es una creación... o sea, vale, no voy a contar, voy a dejar para que lo busquéis, ¿vale? ¿De dónde viene el feminismo? No es un apellido, el feminismo gitano creo que puede aportar muchísimo a la lucha feminista paya, blanca, mora, negra, etcétera, etcétera. Creo que sí que tenemos que estar unidas, pero creo que tenemos luchas y visiones diferentes porque tenemos un momento diferente en la historia, porque hemos sufrido procesos históricos diferentes y porque creo que nosotras no es que nos tenemos que unir a vuestra lucha, sino que vosotras tenéis que incluir el antigitanismo dentro de la lucha feminista. O sea, la lucha contra el antigitanismo, perdón. ¿Y qué es el feminismo gitano? Porque, claro, ¿en qué se diferencian? Estas tres mujeres, Carmen George, María Gil, que es una gitana portuguesa, y María José Jiménez Cortiña, la gurú del grupo de Gitanas Feministas por la Diversidad, pues dicen estas cosas que he puesto aquí y me quedo, si me tengo que quedar con una de las tres es difícil, pero me gusta mucho escuchar a Carmen George, tuve la suerte de conocerla, y me quedo con que el feminismo gitano para mí, la ideología feminista no es un concepto teórico. Quizás en el feminismo más hegemónico sí que se ha escrito muchísimo y tenemos a Clara Campoamor y tenemos a un montón de teóricas feministas, pero en el feminismo gitano no es un concepto teórico y tiene que ver con el acceso al agua o con el arreglo de las calles. O sea, todo lo que las mujeres gitanas veamos, que por ejemplo para ir de aquí donde estoy al supermercado, yo voy con el carrito de mis niños y resulta que hay un badén por el que no puedo pasar con el carro, luchar porque quiten ese badén para que mi vida como mujer gitana pueda resultar más fácil, eso es feminismo gitano. Diréis, pues el feminismo hegemónico también es así, ya, pero no estamos en el mismo punto, lo repito. Bien, este es el poema que decía de Alexandra
Duradova, y podéis leerlo completo dentro de Pretendemos gitanizar el mundo.com. Y aquí hay un montón de mujeres gitanas que han sido revolucionarias en distintos campos, para que veáis que llevamos una tradición de lucha, ¿no? Ethelbruck Soraya Post, que fue la primera eurodiputada por un partido feminista a nivel europeo, con un escaño, y debe de ser un referente también en el feminismo hegemónico. Bueno, ahí hay un montón para que veáis. Si queréis, luego os puedo pasar el PowerPoint para que lo tengáis y podéis buscar. Bien. Si tuviéramos que hacer un retrato de robot del patriarcado, siempre hago esto de una manera como participativa. Si tuviéramos que hacer un retrato de robot del patriarcado, ¿quién sería, no? ¿Quién sería? ¿Sería gitano? Pues no, no sería gitano. Sería payo, sería blanco, sería cis, sería hetero, sería capacitista, sería carnívoro. Puedo seguir así. Y bueno, esto es un poco la situación actual. No sé si estoy yendo muy deprisa, ya digo que estoy nerviosa y no sabía muy bien cómo hacer esto. Esta es un poco la situación actual del pueblo gitano. Nadie sabe cuántos somos. Todas las más de 230 leyes antigitanas que ha habido en el Estado español no se han estudiado, ni están en los libros de texto, ni nadie sabe cuando lo cuento, nadie sabe de esto. Y esto es ignorancia. La ignorancia puede que sea como, no, es que no sé lo que ha pasado ya, pero esto es una falta de voluntad política y implica una acción. O sea, no es, es que no sé por qué ha llovido, pues llueve porque llueve. No, nadie tiene la responsabilidad de que llueva, ¿no? Pero de esto sí hay responsabilidades. Y no culpa, que la culpa es muy católica, ¿sabes? Pero la responsabilidad sí, la tienen. Frente a todo este panorama, el pueblo gitano ha ido desarrollando diferentes estrategias para la lucha gitana, pero a su vez el antigitanismo estructural y las instituciones han ido desarrollando nuevas formas de opresión. Por ejemplo, condiciones de ahora, pues la ONG que más dinero recibe del Estado, creo que fue 2017, fueron 22 millones de euros, es la Fundación Secretariado Gitano, en la que no hay, es una organización dirigida por personas payas, no hay gitanos y gitanas que tomen las decisiones y además son payos, curas, blancos, heteros, curas, o sea, imaginaros, ¿vale? Y de hecho la Fundación Secretariado Gitano viene de la Iglesia. Es difícil luchar contra eso porque, ya digo, hacen campañas muy buenas porque tienen muchísimo dinero y están en todos los sitios porque tienen muchísimo, muchísimo dinero. Para hacer un símil, es como si Albert Rivera montara una asociación feminista y él decidiera junto a, no sé, a los payos de Ciudadanos, lo que le hace falta al movimiento feminista español. Esto es un símil, tal cual pasa con la Fundación Secretariado Gitano. Hay una falta de reconocimiento legal del pueblo gitano, o sea, no tenemos la bandera gitana, esta es la bandera gitana reconocida en nuestra himno. O sea, puede, solo digo puede, que si quemas la bandera de España te metan en la cárcel. No es que puede, es que lo hacen, pero si quemas la bandera del pueblo gitano, pues no te va a pasar absolutamente nada. Y eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos colectivos como pueblo gitano. Hay un déficit, por supuesto, de representación en los espacios sociales, económicos, culturales, y no es responsabilidad, o sea, no es culpa nuestra, ¿no?, de los gitanos y las gitanas, porque
Claro, ahora se empieza a ver la lucha feminista y en el que las mujeres estamos representadas, pero ¿qué pasaba hace 40 años cuando no había representación política de mujeres en ningún espacio social? Pues pasaba que la opresión era tan fuerte y venía de tanta historia que, que incluso nosotras teníamos como dentro de nuestra médula eh, y en la cabeza decir como, pues nosotras no podemos estar en un espacio social, aunque haya habido alguna mujer que sí que haya destacado y tal, pero no nos dejaban, o sea, tal que así. Entonces, falta tiempo, falta dinero y falta concienciación, sobre todo de aliadas y aliados y de, por supuesto, de concienciación en nuestro pueblo. En todos los sitios del Estado español hay un gueto creado institucionalmente por el poder para tener controlados a los gitanos y a las gitanas. Esto es un artículo que escribí que se llama In the Ghetto, en el que me hicieron una infografía en el que están representados muchos de los guetos más importantes del Estado español. En todos los sitios hay un gueto, en todos. Creado institucionalmente, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. No vivimos ahí porque queremos y nos gusta vivir así. A nadie le gusta vivir con falta de comida, en un barrezal, en una chabola donde entra frío. A nadie le gusta vivir así. No son nómadas porque queremos, sino porque nos han obligado a vivir así. Nos han obligado a vivir así mediante un proceso histórico. No perdimos nuestra lengua como, hemos perdido la lengua, no habéis luchado por ello, ¿no? Eso nos lo dicen mucho, es que no habéis luchado por vuestra lengua, no, es que nos metían 100 latigazos y a nuestros niños y niñas también, entonces, bueno, preferimos la vida en vez de la lengua. Y en la educación igual, hay un fracaso escolar y todo el mundo dice, es que sacáis a vuestras hijas del colegio y del instituto para casarlas. Igual deberíamos de hacer un poco de pensamiento crítico y pensar, igual es que nuestras hijas tienen pensamiento propio y puedan pensar por sí mismas con 14 y 15 años y decir, es que estoy harta del colegio, es que estoy harta de que me dejen a un lado, es que estoy harta de sufrir el racismo. A lo mejor es que piensan esos y también ven los referentes, quiero decir. Si sabes, por más que te digan, no, es que tenemos que decir a nuestras niñas que pueden llegar a ser astronautas. ¿Yo por qué voy a decirle a mi hija con 4 años que puede llegar a ser astronauta si sé que no lo va a ser? Sé que no lo va a ser porque sé que la sociedad va a impedirla eso, como mujer y como gitana. Puede ser que llegue, sí, puede ser, con un milagro, pero yo no quiero defraudar a mi hija, ni quiero que se defraude. Entonces, las niñas ven los referentes que hay, las niñas ven cómo se encuentran sus madres, sus primas, etcétera, etcétera. Y saben que van a acabar en el mercado. Y saben que el mercado te da para comer. O bueno, ahora veremos en tiempos del COVID. Entonces, también valorar las cosas. O sea, ¿por qué tenemos que estudiar todas una carrera? Necesitamos fontaneras, mecánica, carpintera, gente que se dedique a plantar, a recolectar, o sea, agricultora. Necesitamos todo eso también en la vida, no necesitamos 800.000 millones de periodistas, ¿vale? Ni sociólogas, ni... O sea, que también es que en la sociedad mayoritaria damos valor a algunas cosas y a otras no. Igual tendríamos que cambiar también eso, ¿no? ¿A qué damos valor? ¿Damos valor a la academia y no damos valor a una agricultora? ¿Por qué? Y bueno, en el empleo también, esto es mi pueblo, en el Rafol de Salén. En todos los sitios del Estado español hay un cartelito como este que pone que está prohibida la venta ambulante, excepto los días de mercados. Creo que le faltan más carteles, prohibida ejercer la medicina si no tienes el título de medicina, prohibido ejercer la mecánica si no tienes el título de mecánica, para ponernos un poco en igualdad, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que decir esto? Pues bueno, parece que los gitanos y las gitanas nos tratan como tontos y como tonta, y entonces quieren recalcarnos que si vendemos de una forma ambulante
nos van a poner un test. En la salud igual, tenemos una esperanza de vida de 15 años menos que las personas payas. La planificación familiar y la tutorización constante en la maternidad, sé que en las payas también es así, pero que a las gitanas es muchísimo mayor, os lo aseguro. Tengo 4 hijos, tengo 34 años y se me tutoriza incluso después de tener 4 hijos, que dice, tía, yo puedo dar una ponencia sobre maternidad, ¿sabes? O sea, yo puedo dar una ponencia sobre alimentación complementaria, sobre lactancia, sobre porteo, o sea, que tengo 4, ¿sabes? 4, 1, 2, 3, 4. Y aún así, en los servicios sociales, con mis amigas payas, me siguen dando consejos, que está bien, ¿vale? Que no lo sé, a lo mejor no lo sé todo, pero vaya, que tengo un recorrido, ¿sabes? Que igual ellas tienen uno, igual les puedo aconsejar yo, pero que te aconseje una gitana o que dé un curso de porteo o de baby leg weaning, las que sean madres me entenderán cuando digo baby leg weaning, o sobre la lactancia me entenderán cuando digo que todas las ponentes en todo el tema este subcapitalista de la maternidad son personas blancas, a mujeres blancas, payas, etcétera. No hay mujeres negras dando una clase de porteo cuando es más lógico que haya una mujer negra diciendo cómo tienes que portar a tu hijo, o dándote un grupo, o sea, o en un grupo de lactancia que sea una mujer gitana quien te dé consejos para amamantar. Pues no, son payas. Es un poquito raro. Y bueno, esto hablada de esto, y bueno, en los servicios sociales igual, ya lo he dicho. Esto es Eva Braun, que es una asistente social que hizo informes en Auschwitz haciendo pruebas y torturando a gitanos y a gitanas, y después siguió su carrera, escribió su tesis, y parte de los servicios sociales tiene que ver con todas esas investigaciones que hizo esta paya de Goya, que está en el infierno, con perdón vuestro. Bueno, sé que siempre hablo de feminismo y ha sido todo muy rápido. Voy a terminar ya, pero siempre, aunque hable de feminismo, siempre nombro al tío José Heredia, que en gloria esté, porque creo que el antigitanismo tiene cura, y él hacía una taxonomía de miradas en la literatura, una clasificación de miradas, pero que se puede trasladar a todas las cosas, ¿no? Una de las miradas que decía era la mirada limpia, que es un don que tienen algunas personas. Yo he conocido a muchas personas con ese don que tienen para mirar a otras personas sin ver prejuicios. ¿Nacen con él o se han hecho así? Yo no lo tengo, yo no tengo ese don de mirar sin prejuicios. Y para eso el tío Pepe, que era muy inteligente, decía que había que tener una mirada consciente, es decir, vigilar tu propio yo para eliminar todos esos prejuicios y estereotipos y que sea tu mirada el resultado de un esfuerzo. Bien, y ya está. Estas son las preguntas frecuentes que me hacen. Si queréis os las contesto o me podéis hacer otra. No sé, ¿qué os ha parecido?